Veníamos hablando acerca del que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tenemos una mente, tenemos emociones y tenemos voluntad, ¿no? Tenemos lo mismo que Dios tiene. Hablamos, ese día nos estuvo compartiendo un poquito acerca de la mente regenerada, cómo Dios tomó esa mente que estaba corrompida por el pecado y nos dio una nueva mente, puso en nosotros una nueva mente. Lo mismo nos estuvo compartiendo Carlos la semana pasada, pero acerca del corazón, y hoy nos toca llegar al último estudio de esta serie que se llama La verdad sobre el hombre, donde vimos que fuimos creados, fue hecho un nuevo hombre de nosotros que siguió el modelo de Dios, ¿no? Dice, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Dios no solamente regeneró nuestra mente y nuestras emociones, sino también nuestra voluntad. Así que cuando Dios nos hizo con mente, emociones y voluntad, nos hizo en un sentido como Él, ¿no? ¿En qué sentido? Nos hizo personas, ¿sí? Dios es una persona, Dios también tiene mente, tiene emociones y tiene voluntad. Ahora, la Biblia nos dice que cada ser humano, no importa si es cristiano o no, tiene la imagen de Dios. Fíjate lo que dice en Santiago capítulo 3, versículo 9, hablando de la lengua, dice ahí, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, dice acá, ¿no? En general, dice que están hechos, ¿a qué cosa? A la semejanza de Dios, ¿no? Así que incluso cuando vemos o pensamos en la peor persona que se nos ocurra, en alguien que haya hecho cosas atroces, crímenes terribles, que haya hecho lo peor que se te pueda ocurrir, y que por ahí no veamos en esa persona nada de Dios, esa persona de todas formas fue también creada a imagen de Dios, ¿no? Tiene la imagen de Dios. Mira, San Agustín decía que la imagen de Dios es como la imagen acuñada en una moneda. Con el uso se va gastando, ¿sí? Y dejamos de verla, pero está allí porque forma parte de la moneda misma, ¿no? La imagen forma parte de la moneda misma, fue hecha, ¿no? Con esa imagen. Y eso es lo que sucede con la imagen de Dios en las personas. Ahora, esto es lo que en realidad también pasó con el hombre a partir de la caída. Esa imagen que teníamos, que era perfectamente visible, se fue gastando, se corrompió y por eso ahora parece que no llevamos nada, ¿no? De él. Ahí en Lucas, en el capítulo 3, versículo 38, va a dar la genealogía de Jesús, ¿no? Y al final va a decir que Jesús era hijo de Adán y dice, hijo de Dios. ¿Escuchaste bien? Hijo de Adán, hijo de Dios. O sea que está diciendo que Adán, ¿de quién provino? De Dios. Algo tenía en común con Dios, que es esta imagen, ¿no? Es lo mismo que dice Pablo en Hechos en el capítulo 17, cuando él dice que linaje suyo somos, hablando de Dios, o sea, provenimos de Dios. Todos, todos nosotros, ¿no? A través de Adán, obviamente. Eh, Así que con la caída, esta imagen que llevamos cada uno de nosotros se rompió y se rompió por completo. Ya nuestra mente no volvió a ser la misma mente, ya el corazón no volvió a ser el mismo corazón, ni la voluntad volvió a ser la misma. Toda la imagen de Dios quedó desfigurada por el pecado, ¿no? Al punto en que ya no se puede reconocer qué es de Dios, ¿no? Y qué es el hombre. Entonces, hoy quiero que veamos tres implicaciones de la voluntad. Con implicaciones me refiero a que cuando pensamos en voluntad hay tres cosas que se tienen que venir a nuestra mente, ¿no? Porque nos van a hablar de un proceso que fue atravesando la voluntad, ¿no? Hasta llegar a lo que es hoy en día para el cristiano. Entonces, tres implicaciones de la voluntad del cristiano. Primero vamos a ver que hubo una caída. Jesús dijo en Juan 8 que todo el que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Hubo una caída, algo que modificó ahí la voluntad. En segundo lugar, vamos a ver que hubo una creación nueva, ¿sí? Ahí dice Pablo también en Gálatas, ya no vivo yo, dice, más vive Cristo en mí. Alguien vino a habitar en nuestra vida y transformó por completo lo que estaba roto. Y después dice, después vamos a ver que hay un conflicto interno. Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Entonces ahí está el conflicto interno que vive cada creyente dentro de suyo. Así que primero vamos a hablar de que hubo una caída. Y quiero empezar por esto. Si querés, podés abrir tu micrófono
me gustaría preguntarte, si alguien se anima a decir, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad para vos? Esta palabra voluntad, ¿qué significa? Bueno, vamos a definirlo más. El que calla otorga, dice. Ahí puso la chibu lo que decido hacer. Muy bien, sencillamente la voluntad es la capacidad de hacer y decidir libremente. ¿Sí? La voluntad es la capacidad de hacer y decidir libremente. En la Biblia, este tema de la voluntad está muy asociado a la palabra hacer, ¿sí? Por ahí la palabra voluntad no es tan abundante como esta palabra hacer, ¿no? Conjugada en todas las formas que te puedas imaginar. Cuando dice haga, hizo, cualquiera de esas formas, lo que está hablando es de que alguien ahí está ejerciendo su voluntad, ¿no? Alguien está decidiendo hacer algo. Entonces la voluntad es la capacidad de hacer y decidir libremente. Ahora, en Edén, ¿sí? Vamos a pensar en el hombre que fue creado a imagen de Dios, y en Edén el hombre ejercía su mente hacia Dios, su corazón hacia Dios y su voluntad hacia Dios. Pensemos, por ejemplo, en la mente. ¿Cómo sabemos que Adán ejercía su mente hacia Dios? Bueno, cuando Dios lo colocó a Adán en el huerto, le dijo que le pusiera nombre a cada uno de los animales, ¿no?, que estaban en el jardín. Entonces, Adán tuvo que llamar a los animales como son, es lo que dice la Biblia, y son muchísimos, y Adán se tomó el trabajo de ponerle un nombre a cada uno, y mientras Adán iba colocándole un nombre a cada animal de acuerdo a sus características, lo que estaba haciendo era ejercer su mente hacia Dios, conocer a Dios. ¿Por qué? La Biblia lo dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de ¿qué? De las cosas hechas. Entonces Adán, a medida que iba poniéndole nombre a los animales, él iba conociendo a su Dios, él iba ejerciendo su mente hacia Dios. No solamente su mente, sino también su corazón. Dice que dentro de todo lo bueno que había en la creación, Dios vio una cosa que estaba mal, y era que el hombre estaba solo. Entonces él dice que formó una mujer de su costado, ¿no? Ahí de su costilla, y le dio a Adán la posibilidad de sentir y de ejercer ese amor que él tenía con Dios también hacia otra persona. Entonces, a medida que él ejercía el amor y sus sentimientos hacia Eva, también lo que estaba haciendo era reproducir lo que sucedía con Dios, ¿no? El amor que él tenía por Dios y la relación de corazón a corazón que tenían. Pero no solo esto, sino también la voluntad. ¿Por qué? Porque dice que Dios colocó un árbol en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era el árbol prohibido. Y siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Dios colocó el árbol ahí? Justamente para que Adán pudiera ejercer su voluntad hacia Dios. Si no existía el árbol del bien y del mal, Adán no hubiera tenido libertad. ¿Por qué? Viste que dijimos que la voluntad era la capacidad de hacer y decidir libremente. Porque Adán no tuviera otra opción más que obedecer a Dios. No podía desobedecerlo porque no existía la oportunidad. Cuando Dios colocó el árbol en medio del huerto, lo que estaba haciendo era dándole la oportunidad a Adán de decidir si iba a ejercer su voluntad hacia Dios o si iba a ir en contra de Dios, ¿no? Le estaba dando esa posibilidad. Entonces, lo que vemos en el jardín del Edén es un hombre completo, ¿no? A la imagen de Dios, que ama a Dios, que conoce a Dios y que decide obedecer a Dios. Ahora, cuando el hombre ejerce su mente, su corazón y su voluntad hacia Dios, lo que está haciendo es hacer aquello para lo cual fue creado. ¿Qué es eso? Tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Cuando el hombre ejerce su mente, su voluntad y su corazón hacia Dios, está teniendo comunión con Dios. Y esta fue la razón por la que Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Porque Dios es una persona y Dios no podía relacionarse con las plantas o con los animales que él había creado. No podía. El hombre es la corona de la creación, el único capaz de relacionarse con Dios de persona a persona. Es un privilegio único el que tiene el hombre. Pero ¿qué pasó cuando el hombre pecó? ¿No? Esa es la segunda pregunta. Aparte de qué es la voluntad, ¿qué pasó cuando el hombre pecó? En cuanto a la voluntad, lo que sucedió fue que el hombre perdió la libertad. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? El hombre perdió la libertad. La voluntad del hombre se corrompió completamente, ya no puede, ya no quiere,
y ya no hace la voluntad de Dios, porque ahora sirve al pecado. ¿Qué es lo que dijo Jesús? El que practica el pecado es, ¿qué cosa? Esclavo del pecado, ¿no? Romanos ahí en el capítulo 5, versículo 21, dice que el pecado, dice, reinó para muerte. Esa palabra reinó lo que nos está diciendo, es que está hablando justamente de Adán y cuando el pecado entró, está diciendo que el pecado se colocó en el trono como un soberano, como un dictador, y los súbditos, las personas, ya no pueden decidir algo en contra de lo que ese rey ordena. Dice que reinó, ejerce autoridad, ¿no?, sobre la vida. Es el amo y señor, por eso dice el Cristo que somos esclavos. Romanos 7:23, ahí el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, dice que se revela contra la ley de mi mente y me lleva, ¿qué cosa? Cautivo al pecado, me toma, me saca de mi lugar natural, como hacían cuando tomaban prisioneras a las personas en una guerra o en el sitio de una ciudad, las sacaban de su lugar natural, las alejaban del lugar donde tenían que estar y las encerraban, las hacían prisioneras. Eso es lo que dice que está haciendo el pecado con su vida, Pablo, ¿no? Efesios 2:3 habla de cómo nuestra voluntad cambió completamente, porque lo vamos a ver ahí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 3, dice así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dicen los deseos de nuestra carne. Y escuchá, acá el cambio de voluntad, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza nuestra voluntad se corrompió, ahora hace lo que quieren nuestros pensamientos y lo que quiere nuestra carne. Ahora, ¿qué es la libertad? ¿No? Porque hablamos de que el hombre perdió la libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, un ser es libre cuando puede desarrollarse en su medio nativo, o sea, cuando puede cumplir la función por la que fue creado. Un pájaro es libre cuando puede volar por el cielo. Un pez es libre cuando está en el agua, ¿no? Quizá un caballo, cualquier animal es libre cuando puede galopar por el campo o una pradera. Una persona, un ser es libre cuando está en su elemento nativo, ¿no? Y puede cumplir la función para la que fue creado. Y en el caso del hombre, lo dijimos hace un ratito, esa función es tener comunión con Dios. Entonces el hombre la perdió. De toda la creación el hombre perdió su función y ya no puede tener esa libertad. La libertad del hombre está condicionada por el pecado, es como un pájaro enjaulado. Nadie va a un pájaro que está en una jaula y le dice, sos libre. Sería ilógico, ¿no? Porque está dentro de una jaula. Digamos que el pájaro tiene cierta libertad, ¿no? Porque puede moverse todo lo que quiera en el espacio de la jaula, pero no es verdaderamente libre. Es lo mismo que sucede con el hombre. Por eso Jesús dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Porque el hombre piensa que tiene libertad, pero en realidad lo único que hace es estar moviéndose en el espacio de la jaula. Puede tener libertad dentro del marco del pecado, pero no puede ejercer su voluntad hacia Dios. El mundo confunde, ¿no?, el espacio de la jaula con libertad. Hay un filósofo español, no es cristiano, él, pero se dio cuenta de esto en la sociedad, Miguel de Unamuno se llama, y él dijo así, presta atención porque es buenísimo. Él dijo, se dice, y acaso se cree, que la libertad consiste en dejar crecer una planta, en no ponerle rodrigones, ni guías, ni obstáculos, en no podarla, obligándola a que tome esta u otra forma, en dejarla que arroje por sí y sin coacción alguna sus brotes y sus hojas y sus flores. Y la libertad no está en el follaje, sino en las raíces, y de nada sirve dejarle al árbol libre la copa y abiertos de par en par los caminos del cielo, si sus raíces se encuentran al poco de crecer con dura roca impenetrable, seca y árida o con tierra de muerte. ¿Qué estaba diciendo este filósofo? Que la gente piensa que la libertad es, es plantar un árbol y dejarlo que crezca para donde quiera, ¿no? Que vaya para donde quiera, que sus raíces y sus ramas vayan para cualquier lugar. Pero eso no es verdadera libertad. Jesús dijo algo muy parecido en Juan 15. Ustedes recordarán cuando él habla de la figura del Padre como el labrador. ¿Qué hace para que la vid sea más productiva? Para que verdaderamente disfrute de la libertad para la que fue creada, que verdaderamente rinda todo lo que puede rendir. ¿Qué hace?
dice que va podando, ¿no? Y va cortando los pámpanos para que puedan llevar, ¿qué? Más fruto, ¿no? Ahí está el trabajo del labrador. Entonces, la sociedad piensa que la libertad es vivir sin límites, ¿no? Pero, pero los límites de Dios son los que nos dan verdadera libertad, porque nos permiten desenvolvernos en la comunión plena que deberíamos haber tenido desde el principio. Dios no está coartando la libertad de la viña, ¿no? Ahí en Juan 15, sino que lo que está haciendo es volverla más productiva, que eso es lo que Dios hace con nosotros. Ahí en Cantares, en el capítulo 2, versículo 3, dice la Sulamita, como el manzano entre los árboles silvestres, dice, así es mi amado entre los jóvenes. O sea, está diciendo que el manzano es especial entre los árboles silvestres. Quizá los otros árboles silvestres también eran de manzanas, pero todo el mundo sabe que la fruta de un árbol que fue cuidado, que fue especialmente trabajado, es mucho más dulce y mucho mejor que la fruta de un árbol silvestre. Eso es lo que dijo también el Señor en la parábola de la viña de Isaías. Isaías dice que hubo un hombre que plantó una viña y la acercó y fue a buscar el fruto de la viña y dice que en vez de dar uvas, dio uvas ¿qué? Silvestres. Y estaba decepcionado porque las uvas silvestres no tienen el dulzor que tiene en realidad un fruto que sí fue cuidado y fue trabajado. Mira, a mí me pasó una anécdota, te cuento, cuando viajé con el show, hace 2 años ya, más o menos, fui al norte de la Argentina, Tucumán. Tucumán es una provincia que produce muchos cítricos, limones, naranjas, mandarinas, todo eso. Y se ve que es muy popular plantarlos porque vos ibas recorriendo la ciudad de San Miguel, que es la capital de la provincia, y en los lugares por donde parabas había muchos árboles de naranjas, ¿no? Que estaban en el medio de la calle. Y vos veías ahí las naranjas gigantes, te daban unas ganas de comerlas. Me acuerdo que cuando bajamos del micro, yo lo primero que intenté hacer era agarrar una de esas naranjas y me acuerdo que un amigo me dijo, no, 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 no toques eso, me dijo. Yo me quedé, pará, ¿qué pasa? Le digo, es una naranja, no la puedo comer. Me dice, no, me dice, una naranja silvestre. Dice, este árbol no lo cuida nadie, está casi un montón de tiempo. Si querés, probala, me dice, pero va a ser amarga, horrible, no te va a gustar. Y así son, ¿no? Las frutas silvestres. Y eso es el fruto que da este mundo dentro de la libertad que tiene. En esa libertad de crecer con las ramas para donde quiere y ir haciendo su vida para el rumbo que quiere tomar, lo único que hace es producir un fruto amargo, un fruto feo, que desagradable, ¿no? A los ojos de Dios. Y también que la propia persona no experimenta. Ahí en un libro que leí hace poco de un autor, un psiquiatra que se llama Enrique Rojas, él dijo que una de las muestras más fehacientes de que el hombre no es libre hoy en día son las rupturas conyugales, dice, y las adicciones. Hoy dice, pensar en un matrimonio que dure más de 15 años, dice, para las personas comunes es casi una utopía, ¿no? Porque se están separando constantemente por H o por B, por cualquier cosa. Y él dice que esto lo que está demostrando es la falta de libertad que tiene el ser humano. Dice, porque si el hombre fuera libre, verdaderamente, sería libre para comprometerse, pero no se puede comprometer porque es esclavo. Él mismo dice esto, no es cristiano, tampoco. Pero dice, no puede comprometerse porque es esclavo, dice, de sus pasiones. Entonces van cambiando constantemente y ya no ama como amaba al principio. Entonces dice, bueno, yo ya no siento amor, entonces tengo que romper o cortar. Y exactamente lo mismo sucede con las adicciones, ¿no? Entonces ahí vemos, hablamos de que hubo una caída, ¿no? Y cómo el hombre perdió la libertad, cómo el hombre perdió la libertad. Pero no solamente hubo una caída, hubo una creación nueva. En el momento en que conocimos a Jesús, dice la Biblia que nos fue impartida una nueva naturaleza, con la cual podemos tener comunión con Dios. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Ahí hay una nueva naturaleza que Dios imparte en nosotros para que podamos relacionarnos con Él. Quiero decirte 3 cosas, presta atención porque son muy importantes, porque a veces nos confundimos con esto. Primero, Dios no reforma la vieja naturaleza.
Dios no vino a restaurar, la nueva naturaleza que nos fue impartida no es que Dios va acomodando ahí esa mente que está corrompida y la va haciendo cada vez mejor con el paso del tiempo. No, Dios no reforma la vieja naturaleza. En segundo lugar, Dios no quita la vieja naturaleza. Dios no la quita. Y es más, toda tu vida vas a llevar la vieja naturaleza. Eso lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 17. Pablo dice, el pecado mora en mí. El pecado mora en mí. El viejo hombre está ahí. Dios no quita la naturaleza. En tercer lugar, Dios implanta una naturaleza completamente nueva. Completamente nueva. Eso es lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, un versículo difícil de interpretación. Pero ahí dice que nosotros nacimos, dice ahora, de Dios y tenemos una simiente que no puede pecar, dice porque es nacida de Dios. A lo que se refiere es esta nueva naturaleza que fue impartida en nosotros. Esta nueva naturaleza aborrece el pecado, no quiere el pecado y no puede pecar. Cuando nosotros pecamos, lo que está pecando no es nuestra nueva naturaleza, es nuestra vieja naturaleza, porque la nueva naturaleza no puede pecar, ¿no? Esto es lo que nos enseña la Biblia. Dios nos dio una naturaleza completamente nueva. Ahora, ¿con qué objetivo Dios hizo esto? ¿Por qué Dios nos da una naturaleza completamente nueva? Porque Dios quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Eso dice Romanos 8:29, que Él nos predestinó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora hay un montón de versículos que dicen esto. Segunda Corintios 4:4 habla del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, dice, la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que esa imagen estaba corrompida? Segunda Corintios 3:18 que dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria, ¿en qué cosa? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ves? Dios lo que está haciendo es formar la imagen de su Hijo en nosotros. Pablo dijo en Gálatas capítulo 4, versículo 19, que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice Efesios 4:24, habla del nuevo hombre creado según qué? Dios. El modelo es Dios, el modelo es Cristo. Efesios 5:1, unos versículos más adelante, Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿ves? Imitadores de Dios. Colosenses 3:10, el más claro me parece a mí, dice que conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Está hablando del hombre nuevo, ¿no? Que conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿ves? Ese es el modelo de Dios. Cristo es el modelo de Dios y Él quiere formar a Cristo en nosotros. Ahora, si el modelo es Dios, tenemos que conocer a Dios para poder conocernos a nosotros mismos, o por lo menos para saber cómo deberíamos ser. Porque seguramente te habrá resultado curioso, pero el lema del año es conociendo al Dios que nos amó, ¿no? Si todos en la verdad, conociendo al Dios que nos amó. Y vos dijiste, ¿y por qué estamos hablando del hombre? ¿Por qué estábamos hablando de la imagen del hombre? ¿No íbamos a hablar de Dios a lo largo del año? Es que justamente para poder conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer a quién, a Dios, porque estamos siendo hechos a su imagen. Así que cuanto más conozcamos al Señor, más sabremos de nosotros mismos. Acompáñame ahí a Juan en el capítulo 19, hay un versículo muy interesante. Está hablando Pilato en su inocencia, como ya otras veces le pasó a Pilato en realidad, pero declaró una de las verdades fundamentales de las Escrituras, y sin darse cuenta de que lo que estaba diciendo implicaba muchísimo más, ¿no? Fíjate lo que dice ahí Juan 19:5, dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¡Wow! Lo que Pilato estaba diciendo sin querer era, miren, este es el hombre, este es el modelo de hombre, esto es lo que la humanidad debió ser siempre, debió haber sido como este hombre. He aquí el hombre, este es el modelo, la persona ejemplar, ¿no? Y si tenemos que mirar a Cristo, lo que cabe preguntarnos a la hora de hablar de la voluntad es cómo hacía Cristo la voluntad de Dios, para que nosotros podamos hacer también su voluntad.
Quedémonos ahí en Juan. Yo voy a ir mencionando algunos versículos, los podés anotar o buscar si querés. Es súper interesante. En Juan no puse todos, los tuve que cortar porque si no iba a ser muy largo esto. Dice Juan 4:34, dijo ahí Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. La comida es algo que nosotros necesitamos para vivir. Jesús estaba diciendo, yo necesito hacer la voluntad de Dios para vivir. ¿Mm? Y eso es verdad, porque cuando nosotros somos dirigidos por los propósitos de Dios, realmente ahí estamos experimentando la verdadera vida. ¿O no te pasa que cuando estás bien espiritualmente y estás siguiendo a Dios y estás obedeciendo a Dios, sentís algo que no sentís en esos momentos cuando estás lejos de Él? Es diferente. Es esa saciedad, esa satisfacción que brinda, la misma que brinda la comida, ¿no? Pero ahora en un sentido espiritual, el hacer la voluntad de mi Padre. Me es necesario, mi comida, perdón, dices que haga la voluntad del que me envió. Dice Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Me encanta esto, ¿no? Lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Está imitando Jesús ahí a su Padre. Como dice que nosotros tenemos que ser, reímos hace un rato, ¿no? Imitadores de Dios, como hijos amados. Juan 5:30, dice ahí Jesús, no puedo hacer yo nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad, dice. ¿Mm? ¿Cuál es la voluntad que estás buscando hacer? ¿La tuya o la de Dios? A veces disfrazamos, ¿no? Nuestra voluntad en la de Dios, ¿no? Hay algunos, me ha pasado porque también lo he sentido, ¿no? De repente uno dice, tiene esas ideas de grandeza y parece que está luchando por hacerse un nombre en este mini mundo que es el cristianismo, ¿no? Y encima en un país entre tantos que hay, ¿no? Acá en Argentina, y parece que está corriendo una carrera donde quiere hacerse un nombre, quiere hacerse reconocido entre las personas, y dice, no, porque Dios me llamó por ahí, dice, a predicar o a hacer tal cosa, a hacer tal otra, y quizás lo que estamos haciendo nada más es disfrazar nuestra propia voluntad en la voluntad de Dios. Quizás Dios no nos dijo que hagamos eso, pero como nosotros tenemos esos sueños y aspiraciones de grandeza, ocultamos detrás de esa máscara lo que nosotros queremos, ¿no? Y decimos, no, pero debe ser la voluntad de Dios. Y en realidad no es así, ¿no? No necesariamente. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8:28 dice Jesús, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Ves? Jesús obedecía a su Padre, seguía la enseñanza de su Padre, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Juan 8:29, este versículo para subrayarlo, dice, yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. Esto te hace explotar la cabeza. Fíjate lo que dijo Jesús, la magnitud de relación, de intimidad, las dos voluntades, la de su padre y la de él, latían al unísono, a tal punto que Jesús era capaz de decir, yo hago, escuchá, siempre, siempre lo que a él le agrada. No hay ni un momento donde no esté haciendo lo que a Dios le agrada. Impresionante. Juan 9:4, parecido al primer versículo que leímos, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Es una necesidad. Juan 10:18, otro espectacular. Dice, Jesús habla de su vida y dice, nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, yo tengo libertad. A mí nadie me está obligando a hacer lo que tengo que hacer. ¿Mm? Dice, a mí nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, es una decisión que yo ejercí libremente. Y cuando lo hice, dice, estaba cumpliendo el mandamiento que recibí de mi Padre, porque así es como termina el versículo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me obligó a hacerlo. ¿Sabés que hay una canción de Jesús San Romero que me encanta? Que se llama Solo pienso en ti. Se llama, porque nos demuestra una realidad que a veces nosotros nos olvidamos. Y es que Jesús tenía una voluntad libre.
Él, si quería, podría haber rechazado la cruz, podría haber rechazado convertirse en el Salvador, mi Salvador, en tu Salvador. Y la canción dice así, dice, a la cruz, dice, podías tú renunciar, dice, rechazando tu llamado, pero estabas decidido a terminar. Dice, no hubo un plan de contingencia, no me diste consecuencias, dice, pensando en mí. A la cruz podías tú renunciar rechazando tu llamado. ¿Somos conscientes de esa realidad? Jesús tenía una voluntad libre. Podría haber decidido otra cosa, pero él dijo, nadie a mí me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. ¿Mm? Tengo poder para ponerla y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 12, 27 al 28, otro versículo espectacular, dice, ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y dice, Padre, glorifica tu nombre. Es impresionante porque cuánto nos cuesta no aceptar la voluntad de Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles. Y Jesús estaba pasando por uno así, porque él dice, está turbada mi alma. Y él dice, yo podría decir tranquilamente, Padre, sálvame de esta hora. ¿Voy a decir eso? Dice, ¿voy a decir, Padre, sálvame de esta hora? No, dice, no. Padre, glorifica tu nombre. Nosotros cuando pasamos por momentos difíciles pedimos por nuestra salvación. Señor, por favor, sacame de este problema. No quiero más estar atravesando esta situación, pero Jesús no oró así. Él no le pidió a Dios que los salvara de ese momento, sino que, ¿qué dijo? Padre, glorifica tu nombre. Lo más importante es que se haga tu voluntad, no es lo que yo quiero, sino lo que tú, como dijo en Getsemaní también. Juan 14:10 dice, el Padre que mora en mí, dice, Él hace las obras. Y esto es lo que sucede cuando hay tal interdependencia entre Dios y su Hijo y sus hijos, que no son ellos quienes hacen esas cosas que son agradables delante de Él, sino Dios mismo a través de ellos. Es muy difícil de entender, pero es la misma naturaleza de Dios manifestándose en nuestra propia vida. Y no podemos decir que fuimos nosotros los que lo hicimos, porque esa capacidad no está en nosotros. Es la nueva naturaleza que Dios nos dio. Él hace las obras, decía Jesús. Juan 14:31, hermoso versículo también, dice, amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. La motivación es el amor, ¿no? Como amo al Padre, no es una obligación. ¿Ves? Jesús acá en ningún momento habló de obligación. Dios no dice, el Padre me obligó. Dice, amo al Padre. Como el Padre me mandó, así hago. Quiero decirte esto, Cristo tenía una voluntad propia. No sé si prestaste atención, pero a lo largo de estos versículos, podría obviarlo Juan, este pronombre, porque aparece el pronombre yo, y podría sacarlo de los versículos. Pero está puesto ahí para que nos demos cuenta que Jesús tenía una voluntad propia y él decía, yo hago, yo soy el que lo está haciendo, yo estoy decidiendo. Pero no solo eso, sino que también Jesús tenía libertad para decidir, lo dijimos hace un rato. Nadie me la quita, no hay nadie que me esté obligando a hacer lo que yo tengo que hacer. Nadie en este mundo ni nadie fuera de él. Yo mismo, dijo, la pongo. Así que hablamos hablamos primero de esto de la caída, ¿no? Que hubo una caída que afecta a nuestra voluntad. Esa es una de las implicaciones, una cosa que hay que entender cuando hablamos de voluntad. La segunda, que hubo una creación nueva. En Cristo Jesús dice somos nuevas criaturas. En tercer lugar y último, hay un conflicto. Dijimos, Dios no nos quita nuestra naturaleza. Y sin embargo, también cohabita con ella la naturaleza de Cristo en nosotros, ¿no? Están las dos. Ahora, esto hace que nuestro interior, y esto más que lo que yo pueda escribir, vos lo podés dar testimonio de esto por tu experiencia. Dentro nuestro hay una guerra violenta. Es lo que leímos de Gálatas 5:17. Hay una oposición constante. Sucede que cuando empezamos a sentirnos tentados y empezamos a imaginar el pecado, dentro de nosotros surge una incomodidad insoportable, donde decimos, y quiero hacer lo que está mal, pero al mismo tiempo no, porque siento que no es lo que tengo que hacer y no quiero desobedecer a Dios porque eso me duele muchísimo. Eso da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Es lo que dice en Romanos 8:16,
que el Espíritu mismo da testimonio, dice, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Mm? Porque nos está diciendo el Espíritu de Dios, no, este no es el camino, y nos habla a nosotros, ¿no? Y nosotros somos los que tenemos que decidir. Y esa guerra es violenta, es desgastante. Hace por momentos que no sepamos darnos cuenta dónde está el límite, ¿no? Entre nuestra voluntad y ese pecado que es más fuerte que nosotros. Si lo experimentaste, no es una terrible agonía que nos hace gritar como Pablo, miserable de mí, miserable de mí. No sé si te has sentido así, a mí me ha pasado. Soy un miserable, miserable, no puede ser que tenga estos pensamientos, que tenga esta... Y si le pasaba a Pablo, perdón, ¿no? Pero a cualquiera de nosotros nos tiene que pasar. ¿Mm? Pablo no era Jesús perfectamente puro, limpio, impoluto, ¿no? O sea, también sufría lo mismo que nosotros, ¿no? Ahora, la Biblia describe, ¿no? Nuestra lucha como una lucha entre dos hombres, dice, ¿no? Y el viejo y el nuevo. Es como si hubiera dos personas adentro del creyente. Parece como la película esa, ¿no? Fragmentado, justo se llama Kevin, el protagonista. Pero no hay 24 personalidades ni nada de eso. No se trata tampoco de personalidades, sino de una naturaleza vieja que está representada por este viejo hombre y una nueva, ¿no? Que nos dio Dios, que es esta nueva naturaleza. Y el viejo hombre lo que hace es reunir todas las cualidades personales que están corrompidas, ¿no? Que son la mente corrompida, la voluntad corrompida y el corazón corrompido, ¿no? Eso es el viejo hombre. Son las tres juntas, ¿no? Quizá la mejor descripción que se haya hecho nunca de esta lucha interna es una ilustración de una tortura romana llamada el suplicio de Mesencio. Había una tortura romana que se llamaba el suplicio de Mesencio. Ahora te lo explico. Primero te cuento que si ves mi historial de búsqueda de Google después de haber buscado el suplicio de Mesencio, ahora te voy a contar cómo es el método. Parece que soy un criminal buscado por el FBI, porque no puede ser que esté buscando esas cosas. Pero, pero la realidad es que es algo que si tenés estómago sensible, te pido que en este momento, no sé, apagues el micrófono con lo que te estás conectando porque es difícil de digerir realmente. Pero escucha, así relata Virgilio en la Eneida, ¿no? Es un escritor, y él dice, me atreveré a contarte aquellas espantosas matanzas, los actos salvajes del tirano Mesencio, que los dioses los hagan recaer sobre él y sobre toda su raza. Y escuchá lo que dice. Llegaba incluso a atar a los vivos a los cadáveres, manos contra manos, bocas contra bocas, y aquellos seres sometidos a una nueva clase de suplicio, chorreando sangre corrompida, morirán lentamente en aquel mísero abrazo. Horrible. A mí me revuelve en serio el cuerpo solamente el hecho de pensarlo. Ataban a una persona manos con manos y boca con boca con un muerto, hasta que del contacto con esa putrefacción y esa podredumbre iba contaminando a la otra persona y tener un muerto implicaba tener dos, ¿no? Porque con el tiempo la otra persona también iba rumbo hacia el mismo destino. Y esto es lo que sucede, ¿no? De alguna manera en el cristiano. Lleva consigo una naturaleza y voluntad que están pútridas, corrompidas, muertas, muertas. Ese es el viejo hombre que arrastramos con nosotros todo el tiempo, que lentamente quiere matarnos, que lentamente quiere arrastrarnos al mismo lugar que él. Capaz que a eso se refería Pablo en Romanos 7:24. Si querés, acompáñame ahí porque en un ratito vamos a leer unos versículos. Pero él dice así en Romanos 7:24. Quizás estaba pensando en esto, no sé. Pero dice, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte, ¿no? Como que estaba cargando ahí con un cuerpo, ese viejo hombre era eso, ¿no? Ese cuerpo muerto, podrido. Pero no solo esto, sino que pienso también, ¿no? Que así se ve el cristiano cuando satisface los deseos de la carne. Recordarán ahí en Gálatas que dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando el cristiano satisface los deseos de la carne, lo que está haciendo es esto, ¿no? Está abrazando a la muerte, como en esta ilustración, ¿no? Del suplicio de Mesencio.
Es lo que hacemos, básicamente, volviéndonos a poner en una posición en la que no tendríamos que estar. Digo esto, espero que esta imagen, yo cuando lo escuché realmente me conmovió, me hizo pensar lo terrible que es dar lugar al pecado en la vida, ¿no? O sea, es como esta tortura que uno acaba de descubrir, es abrirle la puerta a la muerte, es dejar que se manche la obra que Dios quiere hacer, ¿no? Es dejar que se pudra y se corrompa aquello precioso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere librarnos de esto, ¿no? Y darle lugar, abrirle la puerta es como abrazar a la muerte, como en esta imagen. Quiero agregar algo más, ya terminando. Hay quienes piensan que nunca vamos a poder vencer a la naturaleza pecaminosa y no se equivocan, porque por un lado es cierto, en esta vida no lo vamos a poder hacer, pero el Señor, ¿sí? Un día va a quitar estos cuerpos mortales y nos va a dar cuerpos celestiales a la semejanza de la gloria suya. O sea que un día ya no vamos a ser como somos ahora. Pero mucha gente dice pecar toda la vida, entonces se entregan a sus pasiones, a los pecados, y se hacen víctimas, ¿no? Del pecado. Quizá descontextualizan un versículo que está acá en Romanos 7:17, dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, hablando del pecado, sino el pecado que mora en mí. ¿Ves? Yo pienso que muchas veces lo que sucede es que se descontextualiza, ¿no? Ese versículo. Entonces dice, bueno, me equivoqué, pero no fui yo en realidad, fue el pecado, esa naturaleza pecaminosa que está en mí. Pero Dios siempre apela a nuestra voluntad porque ahora somos libres. Dice la Biblia que fuimos libertados del pecado. ¿Se acuerdan que hablamos de libertad? Bueno, Dios nos dio la libertad, dice que fuimos libertados de la esclavitud y dice que la muerte ya nos enseñorea más de nosotros. El pecado ya no tiene potestad sobre la vida del creyente. Ahora nosotros somos responsables. Podemos decidir, dice, si vamos a servir a la justicia o si vamos a servir a nuestros miembros, si vamos a servir al pecado. Por eso Pablo dice, presenten sus miembros para servir a la justicia. Dice, considérense muertos, dice, al pecado, porque dice el viejo hombre, dice, está crucificado con Cristo. ¿Mm? Es lo que dijo Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 7:15, hay unos versículos más arriba, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A ver, Pablo está diciendo, lo que hago no lo entiendo, no lo quiero, lo aborrezco, pero él está diciendo lo que hago. O sea, está diciendo, yo soy el que lo hace. Yo soy el responsable de estos actos. Y tomar este versículo al 17 y sacarlo del contexto es no entender todo lo que dice alrededor, porque Pablo está diciendo constantemente, él se hace responsable de esa condición y dice, soy yo también el que lo está haciendo. Yo estoy abriendo la puerta, yo estoy dando lugar a esto. Yo tengo la libertad de decidir qué es lo que voy a hacer. Pero Pablo también termina este capítulo donde describe el conflicto de cualquier santo con una alabanza, porque fíjate lo que dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo Señor nuestro. Es ese Jesús, ¿no? De voluntad perfecta, incorruptible, como vimos, quien vive en nosotros y nos hace agradables delante de Dios. ¿Mm? Gracias a Dios, dice, por Jesucristo. Gracias porque Él mora en nosotros, ¿no? El Espíritu de Cristo está en nosotros y nosotros podemos hacer la voluntad de Dios como Él la hizo. Podemos decidir obedecer a Dios. Tenemos una mente, un corazón y una voluntad nuevos. Por eso Pablo decía, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice. ¿Quién vive? Más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, porque la carne sigue estando esta naturaleza, sigue estando esta condición, dice, pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí. Qué gloriosa esperanza realmente que nosotros tenemos. Porque decime si no te pasa de luchar interminablemente muchas veces con lo mismo y sentir que no podés vencer, pero sabemos que tenemos triunfo asegurado. Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Él vive en nosotros, es una naturaleza incorruptible, no se puede manchar, ¿eh? Y Él nos da la victoria.
Hebreos 13, 20 al 21, dice algo muy similar a lo que venimos diciendo. Sucede que cuando el creyente obedece a la voluntad de Dios, no es él mismo el que lo hace, sino la naturaleza de Cristo que está en él. Y entonces ahí Hebreos 13, 20 al 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escuchá, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis ¿qué? Su voluntad. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Así que no hay lugar para la jactancia. Nadie puede decir, oh, mirá qué bárbaro lo que hice, cómo pude vencer. Porque dice, es Dios el que hace esas cosas. ¿Eh? Es Él el que obra en nosotros. Dice, Él nos hace aptos para hacer su voluntad y Él mismo hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Hay un versículo en Isaías que dice, Jehová, tú nos darás paz porque tú hiciste en nosotros nuestras obras. Tú hiciste en nosotros nuestras obras. ¿Mm? El último versículo dice ahí en Filipenses 2, 12 al 13. Y un versículo maravilloso porque nos habla de cómo se conjugan, ¿no? Esas dos voluntades en una persona. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ves? Y acá parece como que hay un dilema, ¿no? Porque dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, y al mismo tiempo dice, Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero acá se ven las dos cosas, ¿no? Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor nos está hablando de nuestra responsabilidad, ¿no? Siempre, siempre tenemos responsabilidad. Se nos da la posibilidad de optar. Podemos elegir si hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos o hacer la voluntad de Dios. Siempre vamos a tener responsabilidad. Cuando caemos en pecado no es nuestra, la naturaleza que peca, es nuestra. O sea, tenemos que hacernos cargo de que fuimos nosotros quienes decidieron ese camino, ¿no? Pero en segundo lugar nos dice que Dios es el que produce en ustedes, dice así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí me habla de la obra de Cristo. Dios pone los deseos correctos y la voluntad suya, no en nosotros, para que nosotros podamos obedecerle. Termino con esto. No sé si alguna vez te lo has preguntado. Yo sí. ¿Por qué Dios no quitó nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Por qué no la erradicó y ya? ¿Por qué dejarnos viviendo en esta a veces agonía insoportable de darnos cuenta de que no podemos obedecerlo y tener que otra vez recurrir a la misma fuente de perdón y volver a intentarlo quizá incansables veces hasta que hallamos solución, ¿no? A eso que aqueja nuestra alma. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios deja nuestra naturaleza ahí? Mirá, Dios la dejó para que nosotros podamos aprender a depender de Cristo. Termino como empecé. ¿Te acordás para qué puso Dios el árbol en el medio del huerto? Para que el hombre pudiera ejercer su voluntad hacia Dios. La naturaleza se quedó en nosotros, la vieja naturaleza, ¿no? Como ese árbol en medio del huerto, para que verdaderamente podamos tener libertad y decidir, de nuestra voluntad libre, si vamos a escoger a Dios o vamos a escoger al pecado. Por eso Dios nos la quitó. Espero que podamos tomar a lo largo de nuestra vida las decisiones correctas. Si nos equivocamos, hay gracia en Dios. Él está haciendo una obra que lleva su tiempo. Él colocó esa naturaleza en nosotros que tiene que ir perfeccionándose. Lo vimos a lo largo de todos estos mensajes. Él quiere formar a Cristo en nosotros, ¿no? Pero Él también necesita nuestras buenas decisiones, porque Él no va a poder hacer más de lo que nosotros le dejemos hacer. Dios no es un Dios invasivo. Dios no nos controla como si fuéramos títeres. Dice el famoso dicho popular que la libertad de uno comienza donde termina la libertad del otro, ¿no? Bueno, con Dios la regla se cumple a la perfección.
Él no va a obligarnos a hacer nada. Él puso ahí, todavía dejó la naturaleza ahí, para que como con el árbol, en el principio, decidamos a quién vamos a obedecer. Si vamos a elegir la comunión con Dios o vamos a elegir la esclavitud. Que podamos tomar la decisión correcta cada día.